Lo mantuvieron con vida durante 34 días. Y después dejaron que muriera. Todo el mundo sabe que Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Pero casi nadie sabe lo que ocurrió durante las semanas anteriores. 30 operaciones. Transfusiones masivas. Intervenciones que algunos de sus propios médicos describieron después como una barbarie. Durante meses he reconstruido esta historia a partir de fuentes, testimonios y documentos que tardaron décadas en salir a la luz. Si su cuerpo ya no podía más, ¿por qué siguieron interviniéndolo durante 34 días? ¿Y quién decidió que no se podía parar? Para entender lo que ocurrió en el hospital, en octubre de 1975, hay que entender el estado real de Franco un año antes. En el verano de 1974, Francisco Franco tenía 81 años. Su cuerpo acumulaba una lista de enfermedades que hacían pensar en un deterioro irreversible. Parkinson avanzado, tromboflebitis recurrente en las piernas, úlceras gástricas sin resolver, y una fragilidad vascular que hacía cada pequeña hemorragia potencialmente letal. Pero Franco no quería retirarse. Y lo que es más importante, las personas que lo rodeaban tampoco querían que se retirara. No todavía. En julio de 1974, Franco sufrió su primera crisis grave de flebitis. Fue hospitalizado. Se habló por primera vez en público de una posible incapacitación, y Juan Carlos de Borbón asumió la jefatura del Estado de forma interina durante 44 días. Pero Franco se recuperó. Regresó al poder. Y el régimen respiró. Pero algo había cambiado, porque esos 44 días demostraron dos cosas al mismo tiempo. La primera, que Juan Carlos podía gobernar. La segunda, que muy poca gente ha analizado con suficiente profundidad. Que el príncipe todavía no estaba listo para lo que venía después. Documentos diplomáticos que se hicieron públicos décadas más tarde apuntan a que Estados Unidos evaluó ese mismo año que una transición demasiado abrupta podía desestabilizar España. La recomendación era clara. Franco debía mantenerse en el poder el tiempo suficiente para que la arquitectura del cambio estuviera preparada. Eso no era una conspiración. Era un cálculo político. Y ese cálculo iba a tener consecuencias directas en lo que ocurrió 14 meses después en una habitación de hospital. Eso explica el contexto político de 1974. Pero no explica lo que ocurrió dentro de ese hospital cuando llegó el momento. Y lo que ocurrió dentro es mucho más perturbador. El 14 de octubre de 1975, Franco sufrió un infarto de miocardio mientras descansaba en el Pardo. Era su tercer episodio cardíaco grave en menos de un año. Esta vez, los médicos sabían que no había marcha atrás. Fue trasladado de urgencia al Hospital La Paz de Madrid, donde se constituyó un equipo médico de emergencia formado por los mejores especialistas del país. Cardiólogos, nefrólogos, hematólogos. Una sala entera del hospital habilitada exclusivamente para él. Medios ilimitados. Y una instrucción que ninguno de ellos recibió por escrito, pero que todos entendieron perfectamente. Había que mantenerlo vivo. El doctor Vicente Pozuelo Escudero fue el médico personal de Franco desde 1974, uno de los pocos que habló con nombre y apellido después. En sus memorias escribió esto. Desde el primer día en La Paz, el criterio médico estuvo subordinado a algo que nadie nombraba, pero que todo el mundo sentía. No se trataba de curar a un paciente, se trataba de gestionar el tiempo. Gestionar el tiempo. 3 palabras que lo explican todo. Porque Franco no llegó a La Paz con posibilidades reales de recuperación. Llegó con el corazón fallando, los riñones en deterioro irreversible y una hemorragia gastrointestinal activa que no respondía al tratamiento convencional. En condiciones normales, un paciente con ese cuadro clínico hubiera recibido cuidados paliativos, se hubiera priorizado su comodidad.
Pero esto no era una situación normal. El yerno de Franco era cirujano, y según múltiples testimonios recogidos posteriormente, fue una de las presiones más constantes sobre el equipo médico para que se interviniera de forma agresiva cada vez que Franco mostraba signos de deterioro. Pero Villaverde no actuaba solo. Detrás de él había algo más grande. Había un régimen entero que no había terminado de preparar su propia sucesión. 30 operaciones. 34 días. Cuando ves ese número escrito, parece una estadística. Cuando lo desglosas día a día, se convierte en otra cosa. En los primeros 10 días, Franco fue operado 6 veces. Cada intervención era una respuesta a una complicación nueva. Complicaciones provocadas en parte por la intervención anterior. Sus riñones empezaron a fallar. Se colocó un sistema de diálisis. La diálisis generó nuevas complicaciones. Las nuevas complicaciones requirieron nuevas intervenciones. Era un círculo. Y los médicos sabían que ese círculo no tenía salida. El doctor Manuel Hidalgo Huerta, jefe del equipo de cirugía, lo dijo en una entrevista años después, con una claridad que todavía hoy resulta difícil de escuchar. En un momento dado, todos en aquella sala sabíamos que lo que estábamos haciendo no tenía sentido clínico, pero nadie dijo nada. Nadie podía decir nada. ¿Por qué no podía nadie decir nada? Esa es la pregunta que lleva décadas sin respuesta oficial. Pero lo que sí sabemos es esto. En esos mismos días, a pocos kilómetros del hospital, Juan Carlos de Borbón y su equipo más cercano trabajaban en los documentos que definirían la transición española. La ley para la reforma política. Los acuerdos con los partidos en la sombra. La estrategia para desmontar el franquismo desde dentro. Cada día que Franco seguía vivo era un día más para preparar lo que venía. Pero esos días tenían un precio. Y lo pagaba un hombre en una cama de hospital. La semana del 28 de octubre fue la más crítica. Franco sufrió 3 hemorragias masivas en 48 horas. Perdió varios litros de sangre. El equipo médico movilizó donantes de forma urgente. Transfusiones de emergencia. Lo estabilizaron. Y cuando el cuerpo de Franco pedía rendirse por 4ª vez, volvieron a intervenir. Pozuelo recogió en sus memorias que en uno de esos momentos de lucidez durante la agonía, Franco pronunció una sola frase. «Qué duro es morir». No pidió que pararan. No pidió morir. Pero tampoco pidió que continuaran. Y nadie le preguntó. Esta es la parte de la historia que más incomoda a la versión oficial. Porque si Franco no murió cuando su cuerpo lo pidió, alguien tomó la decisión de que siguiera vivo. Y esa decisión no fue médica. Hay 3 teorías documentadas. Y las 3 tienen algo de cierto. La primera apunta a la familia. El marqués de Villaverde presionó de forma sistemática para que se agotaran todas las opciones posibles. Los testimonios de varios médicos coinciden en describir un ambiente donde cualquier sugerencia de reducir la intervención era interpretada como rendición prematura. La familia quería que luchara. Y los médicos, en ese contexto, no tenían espacio para discutir. La segunda teoría apunta al gobierno. El presidente Carlos Arias Navarro y varios ministros del gabinete tenían razones políticas concretas para necesitar más tiempo. La arquitectura política de la transición todavía no estaba cerrada. Una muerte abrupta en octubre hubiera obligado a acelerar procesos que necesitaban semanas más. Según cables diplomáticos americanos de aquellos días, la Embajada de Estados Unidos en Madrid informaba a Washington de algo que no tiene traducción suave. Que la agonía prolongada de Franco era funcionalmente conveniente para los sectores reformistas del régimen. Funcionalmente conveniente. La tercera teoría es la más incómoda de todas. Y es la que los propios médicos han insinuado en sus testimonios, sin llegar nunca a afirmarla directamente. Que no hubo una decisión.
que el problema fue exactamente la ausencia de una. En un sistema donde nadie tenía autoridad para decir «paremos», todos siguieron hacia adelante. Los médicos intervinieron porque no había una instrucción clara de no intervenir. La familia presionó porque nadie con poder suficiente les dijo que se detuvieran. El gobierno miró hacia otro lado porque la situación les convenía. Y Franco siguió muriendo. Despacio. Durante 34 días. El doctor Pozuelo escribió la frase más honesta de todos los testimonios que he revisado para este documental. La escribió en sus memorias años después, cuando ya no había nada que perder siendo honesto. Lo que vivimos en La Paz no fue medicina. Fue política con bata blanca. A las 5:25 de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, Francisco Franco Bahamonde fue declarado oficialmente muerto. Tenía 82 años. Había gobernado España durante 36. Y llevaba al menos 3 semanas en un estado que cualquier médico hubiera considerado incompatible con la vida. La noticia se comunicó al gabinete a las 6 de la mañana. A las 10, Carlos Arias Navarro compareció en televisión con los ojos llorosos para comunicárselo a los españoles. Fue uno de los momentos más vistos de la historia de la televisión española. Pero hay algo que el parte oficial nunca explicó del todo bien. El doctor Alfonso Cabeza, miembro del equipo médico de La Paz, y hoy, el último superviviente de aquel grupo de facultativos, lo ha contado públicamente medio siglo después. Franco no murió a las 5:25 de la madrugada del 20 de noviembre. Murió antes. El forense Antonio Piga, que formaba parte del equipo encargado de preparar el cuerpo, ha relatado que cuando llegó al hospital esa noche, Franco ya no presentaba signos de vida desde hacía horas. Entonces, ¿por qué la hora oficial es las 5:25? Según el propio doctor Cabeza, las horas posteriores a la muerte real se emplearon en preparar lo que él mismo llamó el papeleo. El testamento. La coordinación del anuncio oficial. El aviso a la familia, al gobierno, a la Casa Real. No hubo una llamada secreta ni una conspiración de despacho. Hubo algo más simple y, en cierto modo, más perturbador. Un cadáver que esperó varias horas a que el Estado estuviera listo para anunciarlo. ¿Por qué importa esa diferencia de horas? Porque incluso en el último acto de su vida, el cuerpo de Francisco Franco no le perteneció del todo a él. Le perteneció al calendario de quienes tenían que gestionar lo que venía después. Eso también está documentado. Y la cronología, una vez más, es elocuente. A las 5:25, España, oficialmente, empezaba a ser otro país. 2 días después de la muerte de Franco, Juan Carlos I juró como rey de España ante las mismas cortes que había construido el franquismo. La arquitectura, al menos sobre el papel, estaba lista. Lo que nunca sabremos con certeza es si el tiempo que se ganó en aquella habitación fue necesario para que esa arquitectura aguantara. Si Franco hubiera muerto en octubre, ¿la transición hubiera sido la misma? ¿O hubiera habido algo peor? Los médicos que estuvieron en aquella habitación envejecieron con esa pregunta. Algunos se la llevaron en silencio. Otros, como el doctor Cabeza, tardaron casi 50 años en contarlo. Y cuando finalmente hablaron, eligieron cuidadosamente qué parte de la verdad contar. Hay una historia que todavía no se ha contado completa. La de los 34 días anteriores al 20 de noviembre. No los de Franco. Los de las personas que tomaron decisiones sobre su cuerpo. Ese testimonio también está perdido. Si esta historia te ha dejado una pregunta que no tenías antes, hay otro testimonio perdido esperándote en el canal.